Grabar. Ya, entonces hoy día nos toca empezar a revisar el TDA de pila, ¿ya? Un nuevo TDA que vamos a generar en este curso, ¿ya? Y que vamos a ver sus diferencias y sus similitudes con el TDA de lista también. Lo primero que me gustaría hacer es un pequeño repaso de lo que significaba el TDA de lista. Entendiendo también esta paralización de actividades, me gustaría retomar un poquito de lo que habíamos visto antes de esta paralización. Entonces voy a compartirles otra pantalla para explicar otro concepto. Ya. Nosotros teníamos o habíamos revisado hasta el momento lo que correspondía al TDA de lista. El TDA de lista, lo que nosotros veíamos que eran una colección de estos nodos, ¿sí? que de momento habíamos representado como estas cajitas, ¿ya? Al igual que habíamos representado variables en su momento, que estaban o que se relacionaban unos con otros y se organizaban uno tras otro. ¿Ya? Un concepto que nos sonaba muy similar porque se parece al concepto de arreglos, ¿ya? En el cual es una colección de datos del mismo tipo que están ordenados uno tras otro y que tienen como diferencia de este TDA de lista de que se agrupan en posiciones consecutivas de memoria. ¿Sí? O sea, el primer elemento está en la dirección 1, el segundo elemento está en la dirección 2 y así sucesivamente. El TDA de lista también es esta colección de elementos que están ordenados uno tras otro, pero tiene la particularidad de que su posicionamiento en memoria no es consecutivo, sino que puede ser aleatorio o pueden estar desordenados, repartidos en cualquier parte de la memoria. La pregunta aquí que uno se puede realizar cuando está recién viendo este concepto es cómo entonces se relacionan unos con otros si están repartidos o esparcidos en la memoria, ¿sí? ¿Cómo sé cuál es el primero, cuál es el segundo o cuál viene después del nodo actual? Y la respuesta es que todos estos nodos o todos estos elementos que maneja la lista tienen en su interior punteros. En el caso de la lista más básica o de la simplemente enlazada, como también se conoce, tiene o cuenta con un solo puntero. Un puntero, recuerden, que es una variable que almacena una dirección de memoria. Y, como les dije, la lista simplemente enlazada cuenta con uno de estos punteros. O sea, cuenta con una variable que almacena una dirección de memoria del siguiente elemento de la lista. Entonces, aquí hay un puntero, ¿sí? hay una dirección de memoria que hace referencia a la dirección de memoria del siguiente elemento. Acá hay otro puntero que se llama, por ejemplo, z, que es justamente la dirección de memoria de este elemento. Y si nosotros lo viéramos en nuestra memoria, esto es un dibujo rápido solamente, ¿ya? Aquí puede estar P, acá puede estar Z, aquí puede estar C. ¿Sí? A diferencia de los arreglos, recuerden que si yo tenía un arreglo, así, perdón, lo voy a poner acá abajo, P, Z, C, serían en posiciones consecutivas de memoria. ¿Ya? En las listas, recuerden que puedo posicionarlos en cualquier parte de la memoria y que el enlace, el quién viene después del nodo actual, se realiza a través de punteros. ¿Ya? Dentro estos nodos, y esta es otra diferencia con los arreglos, pueden tener cualquier tipo de información o de datos. En este caso, nosotros podíamos, o lo que trabajamos era una lista que tuviera que tuviera un número entero dentro. O sea, cada nodo nosotros lo podíamos representar
por ejemplo, de esa manera. Tenía un número, en ese caso un 7, y el puntero al siguiente elemento. El puntero al siguiente elemento nos llevaba a la otra cajita, que también tenía un número y un puntero al siguiente elemento. Y el siguiente elemento, que estaba en la dirección C, tenía otro número y una dirección al siguiente elemento. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero guardaban información que podía ser una sola o un solo dato, o podía tener múltiples datos, cosa que los arreglos como tales no podían hacerlo. Para hacer eso nos apoyábamos también de las estructuras, que fue un contenido que revisamos antes de ver todo esto. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? También como comentario les dejo el concepto de las listas doblemente enlazadas. Las listas doblemente enlazadas, como su nombre lo indica, tienen dos enlaces. Por lo tanto, tienen la dirección tanto del que sigue, así como las listas que acabamos de revisar, pero también tienen la dirección del antecesor. Porque en este caso, nosotros, si nos paramos o ponemos la lupa sobre ese nodo, solamente sabemos la información que hay en él y la dirección del siguiente elemento, pero no sabemos quién viene antes. ¿Sí? Las listas doblemente enlazadas solucionan ese problema agregando un nuevo puntero en el cual tienen la dirección de memoria del elemento anterior de la lista. ¿Ya? Eso no lo hemos implementado. ¿Ya? Vamos a ver si es necesario hacerlo y si se da la oportunidad con algún ejercicio, pero no cambia mucho el funcionamiento, sino que la composición dentro de cada nodo se le agrega un puntero, y a las funciones obviamente también se les puede sacar un poco más de partido. ¿Ya? Ya podrán ir visualizando un poco cómo funciona y qué es lo que tienen que ir modificando. ¿Sí? Bueno, ahora con respecto a esto me gustaría, por mientras borro y vuelvo a compartir la pantalla, preguntar si hay alguna duda de momento con esto, algo que se haya olvidado, algo que haya quedado como duda antes o ahora mismo. ¿No? ¿Ya? Luis, Nayadet, no sé si queda alguna duda. ¿Ya? Yo creo que un resumen un poco rápido, pero bien claro de lo que... Todo bien, profe. Ya, perfecto, súper. Bueno, voy a dejar de compartir y vamos a volver a la presentación. Ya. Entonces ahora nos vamos al TDA de pila. Bueno, me faltó mencionar quizás en este resumen que cada uno de esos TDA no solamente era la composición de esta lista, de esta lista de nodos, sino que también incluía las acciones o las funciones que estaban metidas dentro del TDA. ¿Ya? Cosa de que yo solamente me preocupara o me abstrajera de lo que hacían o cómo lo hacían las funciones, sino que simplemente las utilizara. Y dentro de estas funciones estaban las más básicas, como lo son las de insertar, la de eliminar elementos, la de decirme qué elemento hay en tal posición, la de buscar, etc. ¿Ya? Todas funciones que implementamos en su momento en las clases. ¿Ya? Bueno, ahora pasamos al TDA de pila. El TDA de pila es un TDA que es lineal. Esto quiere decir que viene un elemento tras otro. Y es una estructura en la cual se pueden agregar y eliminar elementos, pero con una sola restricción. Es que esta eliminación de elementos o esta añadidura de elementos es solo en uno de los extremos de la lista, ¿ya? O de la estructura. El extremo de esta estructura es lo que se denomina tope. ¿Ya? Aquí en el dibujo de la derecha se puede apreciar de que el extremo superior, en este caso, ya vamos a dar un ejemplo, es el que se lo denomina el tope de la estructura pila, ¿sí? El primer elemento de acá. Una pila
es, en general, una estructura de constante cambio. O sea, aquí se van a ir agregando y eliminando elementos. ¿Ya? Y es una estructura de tipo LIFO, conocida como LIFO. LIFO es la abreviación de Last In, First Out, que significa que el último que entra a esta estructura, el último elemento que ingresa a la estructura, es el primero, el first, en salir. ¿Sí? O sea, yo solamente, volviendo a la definición básica del TDA, puedo agregar y sacar elementos desde el extremo, desde el tope. Por lo tanto, el último que entra, el último que llega a esta pila, si yo quiero sacar, es el primero en salir. ¿Sí? El ejemplo que siempre se da, que están en todos lados, pero que es lo que deja más claro esto, es una pila de platos. Cuando yo apilo los platos, ¿sí? Lo que voy haciendo es poner uno encima de otro. Y en el caso de yo necesitar utilizar esos platos, ¿sí? Y hacerlos de una manera segura, ¿cierto? Lo que me conviene hacer y lo que tengo que hacer es sacar siempre el de arriba. Considerando que todos los platos, entre comillas, van a ser iguales, me conviene siempre sacar el último que ingresó a esta pila de platos. ¿Por qué? Porque, por lógica, si ocupo los demás abajo, me va a costar mucho más sacarlo y obviamente puede quedar, pueden quebrarse, ¿cierto? O caerse, etc. ¿Sí? Por lo tanto, en una pila, el extremo, el tope, es donde ingresan y salen los elementos. ¿Ya? No vamos a poder ingresar o sacar elementos de otra manera, ¿ya? No puedo llegar y sacar uno de los elementos intermedios, ¿ya? Y tampoco puedo agregarlos ahí. ¿Ya? Y ahora, las operaciones que va a tener este TDA de pila ya pueden ir visualizando que, como es también una estructura lineal, o sea, va un nodo tras otro, lo único que cambia es esta restricción de dónde ingresan y dónde salen los elementos, va a tener estas funciones y van a trabajar en conjunto con funciones que nosotros ya hemos realizado, por esta misma similitud de que son estructuras lineales. Las operaciones son anula, en la cual, como su nombre lo dice, anula o vacía la pila. Teníamos, o se nos viene a la cabeza quizás, ahora cuesta un poquito con el receso que tuvimos, pero viene a la cabeza la operación anula del TDA de lista que vimos en su momento, en el cual también se vaciaba la lista, se anulaban todos los elementos, ¿ya? O se eliminaban todos los elementos. Luego tenemos la función top, que va a retornar el último elemento ingresado a la pila. O sea, estamos consultando qué elemento o qué valor o qué dato hay ingresado en el último elemento de la pila, ¿sí? O en el que está en el extremo, en el tope. La otra función es la función vacía, en la cual se retorna verdadero si la pila está vacía y falso en caso contrario. También, al igual que anula, es una función que ya habíamos revisado y también implementado en su momento con el TDA de lista. Y otras funciones que tenemos son la función pop, que saca el último elemento de la pila, o sea, aquí estoy eliminando el elemento que se encuentra en el tope de la pila, y push, que al contrario, ingresa o pone un elemento en la pila. ¿Sí? A profundidad esto lo vamos a ver enseguida en cuanto al prototipo, el tipo de dato, el nombre y los parámetros, ¿ya? Pero esta es la definición de estas 5 funciones específicas que vamos a tener para el TDA de pila. ¿Ya? A estas 5 funciones le vamos a sumar una extra, que siempre la vamos a estar agregando porque es la de mayor utilidad en cuanto a lo visual, a cómo se está comportando esto, que es imprimir la pila. ¿Ya? Eso también lo vamos a hacer hoy día, pero no aparece acá porque no es crítica, sino que es para más que nada la visualización de cómo se está comportando. ¿Sí? Entonces tenemos anula, que elimina todos los elementos, vacía, para preguntar si hay o no elementos, top, que me informa cuál es el último elemento que hay en la pila, o el elemento que hay en el tope, pop, que saca el elemento que está en el tope, y push, que ingresa un elemento al tope de la pila. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien?
¿ya? Funciona de la misma manera que un TDA de lista, pero se tiene la restricción de que la eliminación y la añadidura de elementos es solo en el tope. Bueno, y como primer ejercicio es crear las estructuras necesarias que permitan implementar este TDA con un tamaño dinámico para la pila basándose en el TDA de lista anteriormente creado. Y también lo que vamos a realizar en esta clase es implementar las operaciones que tiene el TDA de pila. Ya las 5 funciones que acabamos de ver, más la función de imprimir la pila. ¿Ya? Y la respuesta a la primera pregunta es la siguiente. Como ya lo he repetido un par de veces, la pila se comporta o es lo mismo que una lista en cuanto a su estructura, en cuanto a los nodos que maneja y a la forma en que se van encadenando, enganchando o enlazando con los otros elementos. ¿Ya? Por lo tanto, nos vamos a apoyar de una característica o una propiedad que tenían las estructuras de datos, que era la herencia. No sé si recuerdan el concepto, si recuerdan la sintaxis también. La herencia, que estaba representada en este caso por los 2 puntos, significaba que la estructura que estoy definiendo, que en este caso es la estructura de tipo pila, va a heredar todo lo que contenga la estructura de tipo lista. ¿Sí? Todo lo que haya al interior de la estructura lista, yo lo voy a, entre comillas, copiar y pegar en lo que es la estructura pila. O sea, pila va a tener todo lo correspondiente a lista, porque está heredando las características de lista. ¿Sí? Y aparte, y esto lo sumamos en la segunda parte del TDA de lista, recuerden que teníamos un problema que si no iniciábamos, cuando trabajábamos con la lista como puntero, que si no iniciábamos ese puntero en una dirección de memoria nula, ¿cierto? Nuestro programa se caía, había un error de direccionamiento, ¿sí? Por lo tanto, después cuando nos cambiamos a trabajar con una estructura de tipo lista, que dentro de su estructura tenía un puntero al primer elemento, etcétera, etcétera, utilizábamos el constructor. Justamente por eso hicimos el uso de la estructura como lista, o de la lista como estructura, mejor dicho. ¿Sí? Y el constructor lo que era es una especie de inicialización de valores a partir de una pequeña función. ¿Sí? En este caso, si recuerdan o pueden revisar ahí mismo en el código, cuando yo declaraba una lista con los paréntesis en blanco, quería decir que el primer elemento, ¿sí? O el campo de esta estructura lista, que era el puntero al primer elemento, iba a ser nulo, iba a ser igual a null. Esto era una pequeña función que habíamos escrito en la estructura lista, ¿sí? Que es un constructor, ¿sí? O inicialización de los valores. Bueno, aquí pila, o el constructor pila con los paréntesis en blanco, el constructor nulo de esta estructura, va a heredar las mismas características que el de lista, ¿sí? El constructor en blanco de lista. Por lo tanto, va a heredar que el campo de puntero al primer elemento de la pila slash lista, ¿sí? Como tienen el mismo comportamiento, va a ser igual a nulo. ¿Sí? Y recuerden que esto era para, en el caso de que no estuviera definida la estructura, la pila struct H va a definir todo. ¿Ya? Esto es para evitar dobles definiciones de estructuras. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿Con la estructura? ¿Con la herencia? ¿Con el constructor? Lo que quiero que visualicen acá es que, así como el ejemplo que dibujé hace un par de minutos, funcionaba que un nodo se enganchaba o se enlazaba con otro a través del puntero, la pila va a funcionar exactamente igual. Solo se nos va a limitar dónde yo puedo ingresar y puedo sacar información. Bueno, y el ejercicio que nos queda, y de lo que se va a tratar la clase, es de implementar las funciones, las operaciones de este TDA de pila. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a comenzar a hacer. Así que ahora, mientras abro mi entorno de desarrollo, les voy a pedir que los que no hayan bajado el TDA de lista del campus virtual lo vayan haciendo para que sigamos trabajando. ¿Ya?
voy a ir compartiendo acá la pantalla para que puedan ir viendo el proceso. Bueno, yo aquí en mi escritorio tengo la carpeta del TDA de pila, que es lo que le acabo de, perdón, del TDA de lista que les compartí, ya dentro de la carpeta TDA de pila, que va a ser lo que voy a implementar ahora. ¿Ya? Este es el archivo que yo les compartí. Ahora me toca comenzar a crear el TDA. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer, ¿ya? Considerando que es un TDA que vamos a probar, ¿cierto? O sea, vamos a ejecutarlo porque lo necesitamos ver y comprobar que funcione. Voy a crear un archivo que voy a almacenar en esta carpeta TDA de pila que estoy generando, que se va a llamar main.cpp. ¿Sí? Ustedes saben que todo programa que sea funcional, que no solamente sea una librería o código que está almacenado y que se quiere ejecutar, tiene que tener un archivo principal donde va a estar esta función principal que va a ejecutar todo el programa. ¿Sí? Entonces creo mi main.cpp. ¿Ya? Y ahí lo voy a dejar de momento. Voy a crear otro archivo en el cual, bueno, lo voy a guardar en la misma carpeta, obviamente, y su nombre va a ser pila struct.h. ¿Ya? Pila struct.h o los archivos que tenían un nombre struct.h eran el archivo en el cual yo, por este proceso del desarrollo modular que revisamos en algún momento, voy a almacenar solamente las estructuras que van a ser utilizadas dentro de mi librería o de mi programa en el cual estoy incluyendo. ¿Sí? Generalmente de las librerías. Entonces, pila struct.h va a guardar las estructuras que se ocupan en esta librería o este TDA que yo voy a crear. Voy a crear un nuevo archivo para ya empezar a crear la librería del TDA de pila y que voy a guardar en la misma carpeta, TDA de pila, y le voy a poner pila.h. ¿Sí? Toda librería tiene un archivo de cabecera, un header, por eso la H, recuerden. Así que creo pila.h. Y finalmente voy a abrir otro archivo, lo voy a guardar en la misma carpeta, y el segundo archivo de toda librería, recuerden que es el pila.cpp. Ya vamos a recordar ahí qué contenía cada uno, etc. Ya, el main.cpp, como siempre, tenía la estructura más básica de mi programa, la librería estándar de entrada y salida, y mi función main, con sus paréntesis en blanco, abro y cierro llaves, y su última sentencia es la de retorno de datos, que era 0. ¿Sí? Eso lo guardo y ya estoy listo para continuar con esta implementación. ¿Ya? En esta función main, como les dije, lo único que vamos a hacer es probar el TDA de pila que vamos a implementar y ver si efectivamente está haciendo lo que nosotros queremos que haga. ¿Ya? Luego viene la implementación o la escritura del código que va en el archivo pilastruct.h, que es justamente lo que revisamos en la diapositiva, en el cual si no está definido este archivo, ¿sí? O esta macro, lo va a definir y va a también definir la estructura que vamos a utilizar, que va a ser pila. ¿Sí? Esta estructura llamada pila que vamos a utilizar en la librería. ¿Sí? Entonces, vemos acá que si no está definido, if not def, pila struct h, la definimos, y definimos también, dentro de eso, definimos la estructura, que se va a llamar pila, y que va a heredar
las características de lista. Y también decimos que el constructor nulo de pila va a ser igual al constructor nulo de lista, ¿sí? Tal cual aparece acá. Ah, me faltó un... ahí, ¿ya? Que es lo que se agrega, ¿ya? Pila hereda, o el constructor blanco, nulo de pila hereda lo que tenga el constructor nulo de lista, ¿ya? Y finalmente cerramos llave y me faltó el cierre del condicional. ¿Ya? Con eso definimos esta estructura pila, ¿sí? La pregunta que yo creo que a alguno le puede surgir acá es, ¿cómo vas a ver este nuevo programa, esta nueva librería que yo estoy creando? ¿Qué es lo que es lista? ¿Sí? ¿De dónde va a venir eso? Bueno, eso es obviamente algo que vamos a necesitar agregar en algún punto. ¿Ya? ¿Dónde? Bueno, lo vamos a revisar inmediatamente. Ahora pasamos al archivo de cabecera de la librería, que es pila.h. En las cabeceras, recuerden que lo que yo, voy a agrandar un poco la letra, lo que yo escribo son los prototipos de las funciones. ¿Ya? En una librería tengo dos archivos, el .h y el .cpp, y en el .h van los prototipos, y en el .cpp, fíjense que recuerdan que tienen el mismo nombre, van las implementaciones de las funciones. ¿Ya? Bueno, seguimos con el archivo de cabecera. En el archivo de cabecera voy a tener los prototipos, por lo tanto voy a ir a buscar los prototipos que se utilizan en el TDA de pila, que en este caso sería void anula, ¿sí? Una función que es de tipo vacía, o sea que no retorna nada, y que necesita una pila para funcionar, pero necesita la referencia o la dirección de memoria de pila, ¿sí? Por eso se utiliza el ampersand, porque en este caso, recuerden, estoy haciendo un paso de parámetro por referencia, estoy dando la dirección de memoria de esta pila. ¿Por qué la dirección de memoria? Porque esa es la única forma en que yo voy a poder editar la pila, ¿sí? Si no tengo esa información, si no tengo la dirección de memoria y paso la copia, recuerden que esa edición solamente va a ser visible dentro de la función que la utilice, pero fuera no es visible, ¿ya? Para que esto sea persistente, tengo que utilizar la dirección de memoria. Luego viene la función que es vacía, que va a consultar si es vacía o no y va a devolver un verdadero y falso, por eso es booleana, y solamente necesita la copia porque necesita averiguar si es que es vacía o no, pero no modifica nada. ¿Ya? Por eso no se pasa como referencia, sino que como valor. Luego tengo la función pop, que es de tipo dato. Recordando, tipo dato era una macro que habíamos definido dentro de la estructura lista, que en el caso de nuestro, como lo estábamos utilizando, era lo mismo que un número entero. Entonces, tipo dato va a devolver lo que sea que nosotros definamos ahí y lo va a entregar, ¿sí? O sea, la función top lo que va a entregar es un tipo dato, que en este caso actualmente es un número entero, pero puede ser fácilmente modificado. Y que incluso en uno de los ejercicios que se plantean en la clase que corresponde a la próxima semana y que ya pueden encontrar en Campus Virtual, se modifica por esta lista de clientes y ahí pueden revisar un poco cómo es que se cambia y cuáles son los cambios que hay que modificar, que hacer, ¿ya? Al código. Eso como datos si es que tienen el interés y el tiempo de revisarlo. ¿Ya? Bueno, y esto también simplemente entregamos paso por valor, porque no necesitamos modificar, sino que es solamente informar lo que hay dentro. Luego la función pop, que no tiene retorno de datos, ¿ya? Porque se va a encargar solamente de sacar un elemento, y que su parámetro es la pila con
un ampersand, porque esta sí va a modificar a la pila que estamos revisando. Y finalmente, la función push, que ingresa un dato al tope de la estructura, por lo tanto va a necesitar como parámetro un tipo dato, que es la información que yo quiero meter, que es la información que va a contener el nodo que estoy agregando, y obviamente la pila en la cual la quiero agregar. ¿Sí? Con ampersand porque, recuerden, estoy modificando la estructura. Y agrego la última, la vamos a llamar imprime pila, que como solamente se va a encargar de imprimir, necesita un paso de parámetros por valor. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué estaría faltando? ¿Alguien que pueda dejar un comentario? ¿Qué estaría faltando acá? Aquí están los prototipos. Perfecto. Nos falta, de momento, incluir lo que se llama pila struct.h. ¿Sí? Súper. ¿Algo más? Voy a agregar una línea acá. ¿Algo más? Pregunta, para que respondan esta pregunta. ¿Qué era pila? A ver si se van iluminando, si van encontrándole sentido a esto. Este archivo, como cuando yo le digo que pila struct.h está incluido, ya sabe lo que es pila. ¿Pero qué es pila? ¿Alguien? Volvamos. ¿Qué era pila? ¿Ya? Sí, perfecto, Patricio. Pila es una lista. ¿Y esto sabe qué es una lista? No. Por lo tanto, tiene que saber qué es una lista. Y por eso yo les incluí el TDA de lista ya hecho. ¿Sí? Entonces esto va a ser lista, lista.h. ¿Sí? No es tan así. A ver, denme un segundo. No recuerdo el nombre que les di. TDA de pila, TDA de lista. Aquí está. ¿Sí? Sí, TDA de lista. ¿Ya? Entonces, en la carpeta TDA de lista, porque recuerden que esto es una ruta, TDA de lista se encuentra el archivo lista.h. Si yo verifico acá en mis archivos, TDA de lista, acá está lista.h. ¿Sí? Y este archivo sí tiene la definición de lo que es una lista, ¿ya? Porque de momento solamente había hablado de pila. ¿Sí? Aquí está lo que es lista.h. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Y con eso cerraríamos ya este archivo, en el cual establecemos los prototipos de las funciones que vamos a utilizar en este TDA de pila, que incluimos el archivo de cabecera de las estructuras de la pila, ¿sí? Que es el pilastruct.h, para que sepa qué es lo que es pila, pero pila es una lista, por lo tanto debo aportarle también la información de qué es una lista, y eso se incluye, ¿cierto?, en ese archivo lista.h que está en ese directorio TDA de lista que está dentro de la carpeta en el cual yo estoy implementando el TDA. ¿Sí? Si tuviera otra ruta, ¿cierto?, ustedes la especifican bien acá. ¿Ya? Y nos vamos con las implementaciones. ¿Ya? Aquí escribí mal. Implementaciones. Ahí sí. ¿Ya? Las implementaciones, o sea, el cuerpo de las funciones. Vamos a ir
a hacer la trampa que siempre hacemos, copiar y pegar acá. Y vamos a ir implementando cada una de estas funciones, ¿ya? Recuerden que borro el punto y coma, abro y cierro llaves y escribo dentro de los paréntesis. Bueno, estas funciones, la verdad, son bastante cortas, bastante sencillas de implementar, ¿ya? ¿Cuál es la clave para, para lograr visualizar esto? Siempre tengan presente que, si bien están trabajando con una pila, lo que en verdad están haciendo es trabajar con una lista. Y el trabajo que realizamos las 2 semanas anteriores con el TDA de lista nos resolvió todos los problemas que significan recorrer la lista, agregar elementos a la lista, saber cuál viene después, saber cuál es el último, eliminar toda la lista, preguntar si la lista está vacía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pila es una lista y todas las acciones que ya hicimos con lista, o sea, todas las acciones de lista ya están implementadas. ¿Sí? A ver, Patricio, supongo que los nombres de los archivos son totalmente arbitrarios. Sí, sí, bueno, son obviamente arbitrarios, pero siguiendo la buena práctica de que hacen referencia a lo que contienen, ¿sí? Sin ningún problema esto se puede llamar TDA pila, ¿sí? O de alguna otra forma, siempre y cuando indique de manera clara qué es lo que contiene. ¿Ya? Sí, bueno, y si uno lo quiere, si hablamos a futuro, entre comillas, si quiere incluirlo en algún otro programa, hay que tener consideraciones de que esto no aparezca en ninguna otra parte del proyecto porque puedo tener problemas con los nombres, ¿cierto? Que esto ya está incluido, etc. ¿Sí? Pero obviamente en este caso son completamente arbitrarios. ¿Sí? Esto se podría llamar struct pila. ¿Sí? No porque se llame así va a funcionar o no va a funcionar. ¿Sí? Lo único que siempre tengan presente y siempre considérenlo es ponerle nombres acorde a lo que hacen. ¿Ya? Retomando, les decía que las implementaciones son bastante sencillas porque tenemos prácticamente el, no sé, 90, 80% del trabajo hecho. Ahora solamente tenemos que asociarlo a esto nuevo que estamos haciendo. ¿Ya? Y aquí el primer ejemplo yo creo que les va a quedar claro. Anula es una función que elimina, ¿sí? Perdón, me equivoqué. Vamos a partir con vacía, que era la más fácil. Vacía es una función que, según lo que nos definía esto, retornaba verdadero si la pila está vacía y falso en caso contrario. ¿Sí? O sea, simplemente ingresa a esta pila, slash o entre paréntesis, lista, y comprueba si está vacía o no. Entonces pregunta, ¿hemos hecho algo similar para la lista? Porque recuerden que lista es una pila, o pila es una lista. Mejor dicho, sí, una pila es una lista. ¿Sí? ¿Hay alguna función que hayamos hecho anteriormente que nos sirva para solucionar esto? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Comentario? Levante la mano, hable. ¿Sí? Les voy a pedir aquí, por favor, que vayan respondiendo, que vayan participando, porque la idea es que más que yo mostrarles o programarlo, llegar y escribirle, es que ustedes vayan entendiendo esta parte. ¿Ya? ¿Qué entonces se tendría que hacer acá? Considerando que lo que hace esta función es ver la pila y responderme si es que está o no está vacía, a través de esta variable de tipo booleano que va a retornar. Pila es una lista. Tengo para lista una función que me apoye con esta problemática. ¿Sí? ¿Hemos hecho algo similar antes? Si pueden revisar en su archivo que les compartí. Y por mientras lo voy a buscar acá. Bueno, resulta que sí. Y quizás
de aquí en adelante ustedes también lo puedan relacionar. Resulta que sí, lo hemos hecho, ¿sí? Y justamente como dice Patricio, es el vacía en el cual nosotros proporcionábamos, en vez de una pila, proporcionábamos una lista. ¿Pero qué es una pila? Una lista, ¿sí? Por tanto, yo no necesito escribir la misma implementación, sino que voy a aprovechar, o voy a hacer uso del trabajo que ya realicé y voy a escribir lo siguiente. Lo que retorna esta función vacía va a ser lo mismo que me retorne la función vacía, y si se fijan, aquí me va a decir que estoy usando la función de pila, que es la que estoy escribiendo, pero no, lo que yo voy a hacer es realizar un casting, sí, ahí sí. ¿Ya? Realizar un casting de este tipo de dato pila, lo voy a transformar a lista, pero ustedes bien saben que pila es lo mismo que lista, ¿sí? Aquí simplemente lo estoy especificando explícitamente, ¿sí? Lo que es pila lo voy a transformar a lista, pese a que ya por definición son lo mismo, ¿sí? Simplemente para indicar que lo que estoy usando es la función vacía, pero no la función vacía de pila, sino que la función vacía de lista, que está incluida, ¿cierto?, en este archivo que nosotros definimos anteriormente. ¿Ya? Por lo tanto, no tengo que volver a reescribir toda una función para que me responda si es vacía o no, sino que simplemente ocupo una función que ya estaba hecha y que me va a servir para este propósito. ¿Sí? ¿Se entiende? Mientras preparo el siguiente ejemplo, si alguien tiene dudas, por favor que lo deje en los comentarios o que hable, por favor. Simplemente acá lo que voy a hacer es ordenarlo en valga la redundancia, en el orden de implementación que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces ahora nos toca la función push. Push, nos vamos a la definición, es ingresar un elemento en la pila, o sea, agregar un nuevo nodo a esta pila, / lista. ¿Sí? Nosotros, hasta el momento, ¿hemos trabajado con alguna función que agregue un elemento a una lista? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ¿cierto? Trabajamos, o en ese momento, implementamos la función inserta, que se encargaba de insertar este dato en esta posición y en esta lista. ¿Sí? Pila es una lista, pero con la restricción de dónde o en qué posición yo puedo ingresar o sacar datos. ¿Sí? Por lo tanto, la implementación o lo único que va a hacer esta función push es insertar un dato, ¿sí? Que en este caso va a ser X, ¿sí? Porque es el tipo de dato que yo le paso como parámetro. Y aquí viene lo clave para ver si entendieron esta similitud entre pila y lista. ¿Dónde tiene que insertar esta función? ¿En qué posición debe insertarse este elemento? Recuerden que push es la función especial para el TDA de pila de ingresar un elemento en el tope de la lista. ¿Sí? ¿Dónde está ese tope? ¿Cuál es esa posición? ¿Alguien que comente? ¿Ya? No, es el otro extremo, es
primero de la lista. ¿Ya? Es el primer elemento de la lista, ese va a ser el tope. ¿Ya? Entonces, para nosotros también saber dónde estaba el primer elemento de una lista, recuerden que habíamos hecho justamente una función para eso, que lo único que hacía era devolver un 1, pero que también podíamos utilizar en este caso. Entonces, insertábamos x, que era lo que yo le pasaba a esta función como parámetro, en la primera posición de la lista, ¿sí? Una lista que en este caso estoy trabajando con una pila, ¿sí? Ahí. Y luego el último parámetro de esta función era en qué lista yo estaba tratando de escribir. Pero en este caso ustedes saben, o ya deben tener claro, de que esto no es una lista como tal, sino que es una pila, pero que tiene los mismos, las mismas características. ¿Ya? Entonces, utilizo la función inserta que pertenece al TDA de lista, donde ingreso este tipo de datos en el primer elemento de esta lista o de esta pila transformada a lista y en propiamente esa lista, ¿sí? En esta pila que yo transformo o especifico que es una lista. ¿Ya? Entonces, fíjense que en cada una de estas funciones yo estoy utilizando código que ya hice para el TDA de lista, porque en estricto rigor son lo mismo, salvo la restricción de entrada y salida de un dato, es lo mismo. ¿Ya? Funcionan de la misma manera. ¿En qué se diferencian? En la inserción y extracción de datos, que solamente puede ser en un solo lugar, que es el primero de la lista / pila. ¿Ya? Por lo tanto, ahora, cuando vaya a implementar la función pop, ¿sí? La función pop, recuerden que era la que sacaba el dato que estaba en el tope de la lista. ¿Qué creen que tiene que hacer pop? Voy aquí a la lista de funciones de lista. ¿Cuál es la función que tengo que utilizar para implementar pop? ¿Sí? Si alguien puede decir cuál es la función que se utiliza para implementar pop. Suprime. Perfecto. Suprime. Suprime era el encargado en el TDA de lista de eliminar un elemento. ¿Qué elemento? El que estuviera en esa posición. ¿Ya? Pila es una lista. Por lo tanto, puedo eliminar un elemento de esa pila / lista, pero ¿con qué restricción? ¿Cuál es la posición que tengo que usar acá? ¿Alguien? ¿Cuál es la posición? El primero. Exacto. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Parece que ahora sí. Entonces, suprimo un elemento de esta lista / pila, que lo primero que me pide es la posición que quiero suprimir. Como estoy con las restricciones de la lista, va a tener que ser el primero, ¿cierto? De esta pila convertida a lista. Y el segundo parámetro es justamente la lista. ¿Sí? Como yo estoy utilizando una pila, lo que hago es hacerle casting explícito y perdón, a la pila que estoy utilizando. Sí, no es el primer elemento. El primer elemento es el que queda como el tope. ¿Ya? Sí, entonces suprime del primero de la lista P, ¿sí? que ya sabemos que es una pila, pero que funciona de la misma manera que una lista, en la lista P, que es una pila. ¿Sí? Ahora vamos con top. ¿Ya? Top es la función que me va a retornar el valor o la información que hay en el elemento que está en el tope de la lista. ¿Ya? Si yo voy a la definición, dice retorna el último elemento ingresado a la pila, ¿sí? Por lo tanto el tope.
¿hay alguna función en el TDA de lista que ya implementé que me entregue la información que tiene uno de los nodos? Sí, sí, un poquito más que el imprime. Recuerda que el imprime, nosotros le pasábamos la lista e imprimía toda la lista. Se iba desplazando por los punteros. ¿Sí? Exacto, ahí sí, el recupera. La función recupera devolvía un tipo dato, cualquiera este fuera, de una cierta posición en una cierta lista. ¿Ya? Como estábamos utilizando una pila, que es una lista, tiene la restricción, ¿cuál es la posición que nos interesa? El primero. ¿Sí? Creo que ya va quedando un poquito más claro. Entonces, la función top retorna lo que me retorne la función recupera en la posición en la que estoy obligado a sacar información en una pila, que es el primero de pila, o de P, y en la lista P. Sí, esto, para que quede también más claro, puede ser así. ¿Sí? Entonces recupero lo que haya en la primera posición de esta pila / lista en la pila / lista. ¿Sí? Esa es la función top. ¿Se va entendiendo? ¿Alguien que quede con alguna duda? ¿Ya? Estamos ya cerca a terminar, quedan dos funciones que la verdad no son tan complicadas. Entonces necesito saber si hasta el momento hay alguien que no vaya entendiendo la implementación de estas funciones, que son las principales. ¿Sí? Si entendieron correctamente, les pido me dejen un comentario para seguir. ¿Todo bien? ¿Ya? Luis, perfecto. Excelente. Ya. Bueno, sigamos. Vamos con la función anula. La función anula, según la definición, era anular, o en otras palabras, vaciar la pila. ¿Sí? Como siempre, y hasta el momento, nos vamos a apoyar con las funciones que ya tenemos en el TDA de lista. ¿Hay alguna función que me permita vaciar la lista? ¿Ya? La respuesta acá, o una de las respuestas, ¿ya? Sí, bueno, como empezó a decir Patricio, hay dos caminos. Exacto. La primera, podríamos usar directamente el vacía, ¿cierto? El anula de una lista. O lo otro es ir sacando elemento tras elemento hasta que esta pila quedara vacía. ¿Sí? Ahí nos apoyaríamos de dos funciones, que en este caso sería vacía, que nosotros vamos preguntando, ¿está la lista vacía? No, entonces sacamos un elemento. ¿Está la lista vacía? No, sacamos otro elemento y así sucesivamente hasta que la pila esté vacía. ¿Ya? Y eso es justamente lo que vamos a hacer acá. Entonces, tenemos el uso de estas dos funciones con un while. ¿Sí? Entonces, mientras la pila no esté vacía, ¿sí? Aquí, perdón, P, mientras no esté vacía, lo que hago es sacar un elemento que ya me puedo aprovechar de la forma exclusiva de sacar elementos de la pila, de la misma pila. ¿Sí? Entonces voy a anular la pila preguntando en un ciclo while, en un bucle, si es que esta pila está vacía, y si no está vacía, voy sacando un elemento. Aquí también podría haber hecho un suprime, pero siempre era del primero. ¿Sí? En cambio, como ya programé con anterioridad esta función exclusiva de este TDA, puedo utilizarla aquí y ahorrarme esto que ya lo había hecho.
¿sí? Entonces, mientras la pila no esté vacía, le voy sacando elementos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ya, súper. ¿Vieron que teníamos prácticamente el 90 o el 80% de esto armado con el TDA de lista? ¿Qué es la diferencia? Simplemente la restricción de dónde ingresa o dónde sale información. ¿Ya? Y ahora vamos a imprimir la pila. Ya, la última tarea que nos queda por hoy día. Bueno, imprimir la pila va a significar recorrerla, ¿sí? Vamos a tener un pequeño problema, porque aquí podríamos decir, es simplemente imprimir o utilizar el imprime de lista. Ya, lo vamos a llevar un poquito más allá. ¿Cuál es el problema aquí? Que siempre nosotros o solamente vamos a tener acceso al primer elemento. ¿Ya? Siempre lo que podemos sacar o lo que podemos tocar o acceder es el primer elemento o el tope de esta pila. Por lo tanto, no puedo partir en el primero e ir imprimiendo uno tras otro. Voy a mostrar en la diapositiva para que quede más claro. No puedo pararme acá en el tope de esta pila, imprimir ese y después correrme, ¿cierto? O irme introduciendo en la pila y imprimir ese, etc. ¿Ya? Eso no se puede hacer por las restricciones propias que tiene esta estructura. ¿Ya? ¿Cuál sería la forma entonces de hacerlo? Lo voy a dibujar para que quede un poco más claro. Ya, a ver. Bueno, yo voy a tener una pila acá, en el cual recuerden que ustedes van metiendo elementos que van quedando uno sobre otro. ¿Sí? O sea, el último que va ingresando es el que está más arriba de esta pila. Entonces yo puedo tener acá un 7, un 6, un 5, un 15. ¿Sí? Elementos cualquiera. Esos son números que acabo de inventar. Como yo tengo la restricción de solamente poder acceder al primero, no puedo ingresar acá y después ingresar a este, y después ingresar a este, y después ingresar a este. Tal como sí podía hacerlo en la lista, que ingresaba al primero y de ahí recorría para adelante. Aquí no. Tengo la restricción de que solamente tengo acceso al tope de esta lista, o sea, al elemento que está más arriba, o al primer elemento. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la forma de lograr recorrer esta lista, o esta pila, mejor dicho, de una forma correcta y respetando estas restricciones? Lo que puedo hacer, como les dije, es ingresar al primer elemento y lo voy a sacar. ¿Ya? Una vez que lo saque, lo puedo ver, ¿sí? Y lo puedo utilizar, y lo puedo imprimir por pantalla, por decir algo. ¿Sí? Que es lo que necesitamos en este caso. Pero una vez que lo saco, modifico esta lista, ¿sí? La lista original que estaba acá, ya ahora tiene esta forma. ¿Sí? Porque saqué el primer elemento, el de más arriba. ¿Ya? Entonces, ya tengo un problema solucionado. Ahora tengo acceso a este elemento. Pero se me generó otro problema. ¿Qué pasa con esto? No puede quedar en el aire, no puede quedar flotando porque cuando lea otro número se va a perder. Y no es la idea que yo pueda imprimir la lista, pero pierda todos los elementos después. ¿Sí? Por lo tanto, como creo que bien dijo Patricio, sí, disculpen, se van sacando y se van ubicando en una pila auxiliar, en lo que se conoce como una pila auxiliar. Entonces creo un nuevo contenedor acá, ¿sí? Y parece que se ve lo que estoy dibujando, lo último, ahí apareció.
¿Ya? Entonces aparece un nuevo contenedor acá en el cual yo voy a ir dejando nuevamente estos elementos. El primero lo dejo acá. El primero lo dejo acá. ¿Ya? Creo que va un poquito desfasado el... A ver, lo voy a desconectar y lo voy a volver a conectar. Ya. Entonces el elemento, que fue el 15 que yo saqué, que era el tope de esa pila en ese momento, lo dejo en esta pila auxiliar. ¿Ya? Y mi nueva pila va a ser esta entonces. Luego puedo sacar, como bien tengo esa restricción, solamente el primer elemento, ese elemento lo publico, lo imprimo, ¿ya? Y también lo dejo en esta pila auxiliar. ¿Sí? Por lo tanto, esta pila ahora se actualizó nuevamente y la forma que tiene es la siguiente. Luego saco este elemento, lo publico, lo imprimo, lo que yo necesite hacer, y se genera una última pila, ¿cierto? Que es la siguiente. Ese elemento, el 6, también se debió haber dejado acá, y finalmente el 7 también se saca y se crea esta nueva pila auxiliar. Ahora, en ese caso, en ese último caso, tengo dos pilas. La pila auxiliar, que es la que almacenó todo lo que fui sacando de la pila original, y la pila original que quedó sin nada. Y ahora que termino de imprimir, cuando ya no hay más elementos en P, en la pila original, lo que voy a hacer es trasvasijarlos. Nuevamente voy a empezar a devolverlos, cosa de que yo voy a ir sacando los elementos de pila auxiliar y los voy a ir ingresando a la pila original. ¿Sí? Así como se va el 7, después se va el 6, después se va el 5 y después se va el 15. Y cuando termino de hacer eso, pila auxiliar va a quedar completamente vacía y la pila P va a ser igual a la pila original que tenía en un principio. ¿Ya? Así como bien dijo Patricio, voy a necesitar ir sacándolos y después los vuelvo a ingresar, ¿sí? O los trasvasijo. ¿Ya? Ahora vamos a llevar eso al código. ¿Ya? Entonces, imprime pila. Imprime pila, entonces partiría con lo primero y más importante, en este caso, crear una nueva pila que vamos a llamar auxiliar, como primer paso antes de todo lo demás. ¿Ya? Luego, lo que debemos hacer es consultar si es que la pila, ¿sí? que ingresé como parámetro, que en este caso es P, está vacía, ¿sí? O no está vacía, mejor dicho. Voy a ir sacando los elementos que están en su tope, ¿sí? O sea, si la pila que yo pasé como parámetro no está vacía, voy a ir almacenándolo en tipo dato, voy a almacenar lo que saque de esta pila, ¿sí? El extremo, el tope de esta pila va a quedar almacenado en esta variable, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero lo voy a imprimir, ¿sí? Esto es, sé que es un número entero, por lo tanto voy a poner un porcentaje de, y le voy a poner X, que es esto que acabo de crear. Voy a sacar, voy a ingresar con push, voy a ingresar el elemento X, ¿sí? O lo que está en X, a la pila auxiliar, y finalmente voy a sacar de la pila que di como parámetro el primer elemento. ¿Sí? Entonces, recapitulando, mientras la pila que yo pasé por parámetro no esté vacía, lo que hago es consultar qué es lo que hay en el primer elemento, en el tope de esa pila. Eso lo almaceno.
Una vez que lo almacené, lo puedo imprimir por pantalla. Recuerden que X es esta variable. Lo puedo ingresar a esta pila auxiliar, que es donde voy a ir guardando esta información para no perderla. Y finalmente hago un pop en la pila P para sacar el tope de la lista, que justamente es esto. ¿Sí? Recuerden que top me entregaba el valor que había dentro y pop sacaba el elemento, ya lo eliminaba. ¿Sí? Entonces supe cuánto era, lo imprimí por pantalla, lo guardé en otra pila y saqué el elemento de la pila. ¿Sí? Esto mientras pila no esté vacía. Entonces va a ser una vez, tras otra, tras otra, tras otra, hasta que finalmente la pila quede vacía. En el momento en que la pila quede vacía, significa que ya imprimí por pantalla todos los elementos, ya quedaron todos guardados en la pila auxiliar y ya no hay más elementos en la pila P. Así que me toca trasvasijar de vuelta. Entonces ahora cambio la condición un poco. Ahora, mientras auxiliar no esté vacía, lo que voy a hacer es justamente ingresar o hacer un push de qué elemento del tope de auxiliar, de lo que está en el tope de esta pila, en la pila original. O sea, tomo lo que hay o reconozco qué es lo que hay en el tope de la pila auxiliar y lo voy a dejar a P con la función push. Y luego saco el primer elemento o el tope de la pila auxiliar. Así que averiguo cuánto es y lo voy a dejar a la pila original y lo saco de la pila auxiliar. Y así hasta que la pila auxiliar esté vacía. Y una vez que termina, bueno, ya no hace nada más porque ya realizó el trabajo de imprimir por pantalla todos los elementos de la pila. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Se entiende esta forma de hacerlo? ¿Sí? Bueno, nos queda lo último, que es un archivo que se me olvidó crear en un principio, que lo vamos a guardar en el mismo directorio, tda de pila, makefile, ¿ya? Y que era el makefile. Que recuerden que es este archivo que nos va a ayudar a la compilación y a la ejecución del programa. Ya, entonces elijo el compilador, el G++, o la opción de compilar con el "-c", y el nombre del archivo que quiero compilar. En este caso voy a compilar el pila.cpp, el G++-c y el main.cpp también lo voy a compilar. Y voy a -o, perdón, voy a compilar también el lista, no, ¿cómo se llamaba? Discúlpenme, tda de lista. Ya. Entonces, una línea de compilación para cada uno de los archivos .cpp. Tengo que compilar el de pila, ¿sí? Que es la librería, entre comillas, que estoy creando ahora. El main.cpp, que es el que estoy creando ahora. Y el archivo lista.cpp, que es el que corresponde a la librería o al TDA de lista que está creado en este directorio. ¿Sí? Luego genero el ejecutable, que le puse ejecutable, a partir de todos los archivos objetos, todo el código objeto generado de las tres compilaciones. De pila.cpp va a aparecer pila.o, de main.cpp va a aparecer main.o y de lista.cpp va a aparecer lista.o. ¿Ya? Y con eso guardo. Bueno, ahora me queda generar algún programa, ¿cierto? Con
con una lista propiamente tal. ¿Ya? Entonces voy a crear una lista que voy a llamar P, voy a agregar elementos, ¿ya? En este caso voy a agregar un 7 en la lista P. Recuerden que push es la función para insertar elementos. Voy a agregar un par más de números. Ya, todos esos elementos agrego en mi pila, ¿cierto? Y ahora me gustaría imprimirla, que fue otra de las funciones, ¿cierto?, que implementé, que en este caso es imprime pila. ¿Ya? Aquí debería ya estar más o menos listo, si es que no se me pasó algo, deberíamos estar más o menos listo para poder compilar y ejecutar. Entonces voy a ir al escritorio, TDA de pila. Ya. Sí, a ver. Recuerden que para ejecutar el makefile, cuando están en Linux, es simplemente make. Oh, ¿qué se nos fue? Más pila.cpp. Ah, ya, se me olvidó algo bien importante. Me desconecté después de la implementación. Recuerden que cuando tienen un archivo de las librerías que es .cpp, siempre como primera línea de este tipo de archivo es incluir su archivo de cabecera, en este caso el pila.h. ¿Sí? Y otra cosa que también se tiene que incluir en caso de que se ocupe, y en este caso pasa, que es la función printf. Printf está definida, ¿cierto?, en la librería que ya conocemos, que es la estándar de entrada y salida. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos si ahora podemos limpiar esos errores. ¿Ya? A ver, hay otros errores. Inserta. Ya, a ver, revisémoslo un poco. El error está en pila.cpp. Ya. Bueno, lo voy a corregir para no demorarme tanto. Les voy a adjuntar esto ahora al término de la clase. Ya se los voy a subir para que ustedes puedan descargar todo el proyecto y lo puedan implementar, ya para no demorarnos más, considerando que quedan 20 minutos. Ya, entonces, esta es la forma de implementarlo. Ya ahí seguramente hay algún archivo que no incluí, ya voy a modificar, probablemente sea esto que es lo que está generando el error. Ya, hay algunos más que están por acá. ¿Ya? Entonces voy a arreglar eso, pero esta es la forma en que uno implementa el TDA de pila. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que tener siempre en cuenta? Se lo repetí varias veces, es que la pila es lo mismo que la lista, pero tiene la restricción de en qué posición puedo entrar, introducir o sacar información, ¿ya? Que es solamente el tope de la estructura, o mejor dicho, el primer elemento de esta pila/lista. ¿Sí? Y la implementación de todas las funciones son apoyadas por las funciones que programé para mi TDA de lista. ¿Sí? Usando eso, que como comparten la misma estructura, puedo realizar estas nuevas implementaciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que debiera aparecer acá? Lo que hice acá fue simplemente crear una pila, introducir la información y después imprimirla. ¿Ya? Luego podría recortar o sacar información, ¿ya? Con un pop de la pila,
¿sí? Y volver a imprimir la pila para comprobar efectivamente que el elemento que sacó es el primero o el encabezado de esta pila, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes también tienen que tener en consideración? Fíjense en el orden de ejecución de estas instrucciones. Lo primero que ustedes hacen acá es introducir el 7, ¿ya? Luego introducen el 2, luego introducen el 15, por lo tanto el 7 va quedando más al fondo o es el último elemento de la pila, ¿ya? El de más abajo. Por lo tanto, cuando impriman la pila, no va a salir en este orden, sino que va a salir en el orden contrario, porque lo primero que se va a imprimir es el elemento de más arriba, que en este caso es el 20, porque fue el último que incluyeron. Recuerden que es LIFO, que es de last in, o sea, el último que entró, es el primero en salir o el first out. ¿Ya? Entonces, no se asusten porque esto va a salir impreso completamente al revés, justamente por eso. ¿Ya? Bueno, lo dejamos hasta acá hoy día. Yo en un par de minutos más le subo el código, le voy a arreglar ahí el error que tiene de la inclusión y se los voy a compartir en el campus virtual. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, como siempre, volver a repetirle, por correo o por Slack, me pueden hacer, o por el campus virtual, me pueden hacer llegar sus consultas o sus inquietudes sobre el curso. Ya, esperemos de aquí al jueves quizás tengamos más información sobre el calendario para tener claridad con eso. ¿Ya? Nos reencontramos el día jueves a la misma hora para seguir, para revisar ahora el otro TDA, que es el TDA de cola. ¿Ya? Si pueden revisar la presentación e ir avanzando un poco con eso. ¿Ya? Funciona con una lógica similar a esto. ¿Sí? Así que lo dejamos hasta aquí por hoy día. Que tengan buena tarde y nos reencontramos el día jueves. ¿Ya? Ahí en un rato más también va a estar el video de la clase de hoy día. ¿Sí? Eso, que estén muy bien, cuídense. Hasta luego. Chao, chao.